Semanas atrás, Estados Unidos puso en marcha la deslegitimación preventiva de las elecciones presidenciales en Colombia. Este tipo de operaciones no son nuevas, pero sí lo es la frecuencia y el empeño con el que se repiten. En cada país de América Latina donde una fuerza política no alineada con Washington tiene posibilidades de ganar, se pone en marcha el mismo mecanismo. Por aquí y por allá aparecen voces que anticipan el fraude. Prueba ninguna. Lo que importa es sembrar la duda, dejar sentadas las bases antes de la elección para luego profundizar la operación si fuera necesario. En caso de que el elegido por el voto popular no coincida con el dedo que señala desde el norte, las denuncias se multiplicarán. Dejar el precedente antes de la elección es el primer paso anticipatorio de la escalada que vendrá después. La voluntad de Washington para violentar la democracia tiene décadas de historia y los ejemplos se cuentan por centenas. ¿Hasta dónde están dispuestos a llevar esa voluntad y qué fuerza tienen para hacerlo hoy? El domingo, o más bien el lunes, además de un resultado electoral, tendremos nuevos indicios para responder esas preguntas. Las elecciones presidenciales del 2026 serán un episodio decisivo dentro de una confrontación más amplia, la que enfrenta a los proyectos de soberanía democrática latinoamericana con una renovada ofensiva de disciplinamiento hemisférico impulsada desde Washington y articulada por las derechas continentales. Así resumíamos la elección colombiana en una editorial del diario Red de la semana pasada. Soberanía democrática latinoamericana o disciplinamiento hemisférico. Esa es la cuestión detrás de los nombres que se enfrentan en la elección. Durante el año pasado, Estados Unidos intervino fuertemente en las elecciones legislativas en Argentina y en las presidenciales de Honduras. En los dos casos logró inclinar la balanza a su favor. En Argentina, poniendo dinero para respaldar al gobierno de Javier Milei. En el caso de Honduras, al dinero se sumó el indulto a Juan Orlando Hernández, pago, por cierto, según su propia confesión, además de operaciones internas dentro del país. La operación para la deslegitimación preventiva de las elecciones colombianas la inició Bernie Moreno, senador por Ohio, cercano a Trump. Durante un foro realizado en el Atlantic Council, puso en duda los resultados debido a la existencia de grupos armados. Comillas, si van a contar votos que son resultado de una clara intimidación, dijo, entonces no van a tener unas elecciones que la comunidad internacional y desde luego los Estados Unidos de América consideren libres y justas. Ellos son la comunidad internacional. Moreno, de origen colombiano, se va a desempeñar como veedor durante la jornada electoral y anticipó que va a plantear la anulación de los resultados en las zonas del país en las que se registre la actuación de grupos armados. Comillas, no podemos ignorar la realidad de regiones donde los votantes están bajo amenaza, dijo. Durante el foro de Atlantic Council, Bernie Moreno tampoco se privó de marcar la hoja de ruta para la derecha colombiana. Esta es una carrera a tres bandas. Los dos candidatos, que ya están alineados en su mayor parte al amanecer del lunes 1 de junio, tienen que estar completamente unidos, dijo en referencia a Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Para asegurarse de que la unidad se produzca, anunció que este lunes piensa desayunar con ambos. Vaya, el senador también planteó que el futuro de la cooperación militar y económica de Estados Unidos y Colombia dependerá de quién gane las elecciones. Sin nombrar a Iván Cepeda, dijo que si Colombia, Dios no lo quiera, toma el camino equivocado, vota mal, Vargas Llosa me pasaba por aquí, ¿no? Entonces los malos actores que hoy están en Cuba, Venezuela y Nicaragua se trasladarán a Colombia y también el conde Drácula tendría pensado fijar su domicilio en Bogotá, dicho sea de paso. En fin, la respuesta a la injerencia estuvo a cargo del presidente Gustavo Petro, que en su cuenta de X publicó: le solicito al senador Bernie Moreno, ciudadano estadounidense, no hacer comentarios diferentes a los de su misión de veeduría electoral. Las indicaciones de tipo político sobre el voto de la ciudadanía son intromisión ilegítima en la decisión libre del pueblo. Este cruce de declaraciones es el segundo contrapunto entre Petro y Moreno. El primero fue meses atrás cuando se publicó una foto en la que James Blair, subjefe del gabinete de Trump, aparecía sosteniendo una carpeta con un memorándum. El documento se titulaba La doctrina Trump para Colombia y el hemisferio occidental. En su único párrafo señala que el gobierno de Colombia fue tomado por el narcoterrorista Gustavo Petro con ayuda de los cárteles. Muy original el cuentito, no sé a qué me suena. Debajo sugiere 5 medidas: designar a los cárteles organizaciones terroristas, apoyar a los líderes proestadounidenses, sancionar a Petro, sus familiares y allegados, sancionar a los corruptos y a los antiamericanos e impulsar una investigación sobre la financiación de la campaña electoral de Petro. Todo esto pasó bastante. Me pregunto si el documento es tan breve porque Trump no tiene paciencia para leer o si Moreno tiene problemas para escribir. Sí, seguramente son ambas
ambas cosas. En apenas 88 palabras pretende resumir la doctrina para todo un continente. El intervencionismo gringo operó durante todo el siglo pasado mediante golpes militares, invasiones, bloqueos y operaciones encubiertas. Luego perfeccionó sus métodos y entonces se sumaron las sanciones financieras, las campañas masivas de desinformación, la judicialización selectiva y la guerra cognitiva. La deslegitimación preventiva de elecciones que aún no sucedieron es otro instrumento que sale de esta misma caja de herramientas para manipular sociedades. Decíamos en la editorial del diario Red, primero se construye un relato sobre la supuesta fragilidad institucional del país, luego se amplifican denuncias selectivas en redes sociales, medios internacionales y plataformas digitales. Después aparecen las advertencias diplomáticas, las preocupaciones de congresistas estadounidenses, los informes ambiguos de observación de la OEA y las campañas de miedo económico. Finalmente, si el resultado no favorece a las élites alineadas con Washington, se instala la narrativa de el fraude, la ilegitimidad o la amenaza autoritaria. La desinformación cumple aquí un papel central. América Latina enfrenta hoy una maquinaria continental de manipulación digital financiada por sectores empresariales, laboratorios ideológicos y operadores políticos vinculados a las nuevas derechas globales. Las fake news ya no son fenómenos marginales, son instrumentos de guerra política. Colombia es el laboratorio de esta ofensiva. No se trata solo de intervenir en la opinión pública, continúa el editorial. Se busca producir un clima permanente de sospecha social donde cualquier triunfo progresista pueda ser presentado como ilegítimo, peligroso o fraudulento. El objetivo estratégico es impedir que las mayorías populares consoliden proyectos políticos duraderos capaces de disputar recursos naturales, soberanía energética, integración regional y autonomía internacional. ¿Qué queda de la democracia liberal cuando se ve sometida al chantaje financiero, a la manipulación algorítmica y a la tutela extranjera? Solo una palabra hueca. Durante décadas, Colombia fue el principal aliado de Estados Unidos en la región y el primer receptor de asistencia militar en el continente. El gobierno de Gustavo Petro rompió la subordinación automática, cuestionó la guerra contra las drogas, impulsó una transición energética soberana y promovió una integración latinoamericana menos dependiente de Estados Unidos. Lo que se define este domingo es si este proyecto continúa o si la oligarquía retoma el control del país para ponerlo nuevamente bajo la tutela de Estados Unidos. Eso es lo que está en juego en la elección de Colombia, pero también en la pelea que el pueblo de Bolivia está dando en las calles, como sostener procesos progresivos de transformación social en medio de una embestida brutal por parte de Estados Unidos para someter a América Latina. It's extremely important that Colombia gets back to what I call the pole position of having the strongest relationship with America than any other nation in Latin America. Yeah. We have critical geography. We have two oceans, right? So this idea that Colombia can regain that status is really important. And I think it can happen. I think it can happen in a positive way. I've holding on my schedule to go back to Colombia on August 7th for the inauguration of the new president, and I'm hoping that that appointment stays. Yeah. And I'm hoping that that appointment stays with a big delegation from the United States. And at some point, I see an opportunity to have a state visit again. We haven't had a state visit, a formal one, from Colombia in a long time, and I think that can all happen.